Shalom, amados. Qué lindo volver a encontrarnos para iniciar un nuevo estudio. Jesús, el jardinero. Así se llama este estudio que iniciamos hoy. Saludamos a Esteban Morales en los controles. Ya hemos hablado con él, pero bueno, al aire. Lo saludamos ahora. Estamos saliendo en vivo por TELS TV en este viernes de septiembre, con un clima hermoso en Montevideo. Para quienes estén mirando el programa en vivo, se viene la primavera y tiene que ver con este estudio, Jesús el jardinero. Los que no lo vean en vivo lo estarán viendo por mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Jesús el jardinero. Me gustaría empezar a modo de oración con el Salmo 148 que dice: alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadles cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Y sigue todavía más después el Salmo, pero me interesaba focalizarme en esto de que, bueno, todo lo que respira alabe al Señor, pero en manera especial vemos en el Salmo 148 cómo está hablando de la naturaleza. Que la naturaleza alabe al Señor, el cielo, las aguas, los árboles, los animales. Y bueno, el objetivo de este estudio que vamos a comenzar hoy, Jesús el jardinero, es profundizar nuestra perspectiva sobre el concepto del diseño inteligente de la creación, acercándonos al Creador. Porque hay amor, hay cuidado y belleza en su exquisitez por el detalle. También ello puede inspirarnos a parecernos más a Él, amando, cuidando y embelleciendo nuestra persona, la de los otros e incluso la de nuestro entorno, como nuestra casa, la oficina en la cual trabajamos, el jardín de nuestra casa, el balcón de nuestro apartamento. Es decir, todo nuestro entorno lo podemos embellecer también en ese intento de irnos pareciendo más al Señor. Ese Dios es y está en medio, en el centro. Y nosotros vamos a estudiar a lo largo del estudio esta preposición hebreo y la vamos a ver muy presente. La preposición de en medio o en el centro, tabek o tabek. Dios está en medio, en el centro, como el creador, como ese jardinero del huerto del Edén, Él está en medio. Y esto lo vamos a analizar en manera especial en 4 figuras tipo de Dios y del Mesías, 4 figuras tipo de Jesús a lo largo de la Biblia, que precisamente están conectadas con esto de estar en el medio porque están en el centro. Y esas figuras son el árbol de la vida, el tabernáculo, la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, y el tetramorfos, una figura profética revelada a Ezequiel y al profeta y al apóstol Juan, que ya vamos a ver qué es. Bueno, estos 4 elementos, el árbol de la vida, el tabernáculo, la menorá y el tetramorfos, nos hablan de Jesús. Y estos 4 elementos están en el medio, en el centro. Hoy día, científicos y otro tipo de personas, pese a que no creen en un Dios persona, valga la redundancia, reconocen la necesaria existencia de una mente inteligente, de un diseño creador detrás del universo. El mundo es demasiado perfecto, está demasiado bien armado para nosotros asumir que haya sido producto de la casualidad.
de la unión aleatoria de partículas. Y esto lo reconocen, por ejemplo, científicos de la talla del doctor Schroeder, que es un doctor en física graduado de la Universidad de Harvard, y en su libro Génesis y el Big Bang, el doctor Schroeder plantea que si nosotros, de acuerdo a las leyes probabilísticas, ¿no? del cálculo de probabilidad, pretender que el universo se formó de casualidad por la aleación, por la conjunción de partículas de manera aleatoria o al azar, es como decir, yo tiro las letras del alfabeto para arriba y esas letras tienen que caer en orden. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, etc. Es imposible. Vos podés tirar las letras para arriba y dejarlas caer, y las probabilidades de que las letras te caigan en el orden de la A a la Z es una en no sé cuántos millones de billones de trillones de posibilidades. Entonces el doctor Schroeder, entre los cálculos que hace, él dice, si nosotros quisiéramos hacer uniones aleatorias o al azar de partículas, de átomos, para que ellos comenzaran a generar la vida a lo largo de millones y millones y millones y millones de años, en una consecución de una tras otra, con una décima de segundo de diferencia o con nada de diferencia, bueno, estas partículas, tendrían que pasar muchos más millones de años de los que supuestamente podría llegar a tener el universo para que hubiera podido suceder esto de que las partículas que tenían que juntarse se llegaran a juntar en efecto para dar origen a la vida. Y para que nosotros lo entendamos, él lo explica así, ¿no? Es como tirar las letras del alfabeto para arriba y tienen que caer todas en orden. Tantas veces tendrías que tirar las letras del alfabeto para arriba y dejarlas caer para que una vez cayeran en orden de la A a la Z, que pasarían millones y millones y millones y millones de años para que eso sucediera. Y de hecho, capaz que ni siquiera sucedería. Entonces, la gente más renombrada, no de pronto algunos intelectuales que tienen una carrera de facultad terminada y nada más, pero la gente que además de tener una carrera de facultad terminada, tienen un cerebro realmente brillante, una mente despegada, los realmente intelectuales, toda esa gente reconoce que hay un diseño inteligente detrás del universo, porque el universo es demasiado perfecto para creer que no hay una mente inteligente detrás de él. Evidentemente, nosotros, los creyentes, los practicantes de la fe judeocristiana, tenemos un aporte para hacer en este punto a través de la Biblia. Porque en la Biblia nosotros advertimos a esa mente inteligente, pero nosotros la entendemos, por supuesto, a esa mente inteligente como a un Dios creador, un Dios de diseño, un Dios en medio, porque Él está en el centro y es el que origina la creación. En ese sentido, Él está en el medio. Pero además, desde nuestra fe y experiencia, lo vivimos a ese Dios como a una persona. Nuestro Dios es para nosotros, los judíos y los cristianos, un Dios que es persona. Esta concepción connota una visión teocéntrica del cosmos, donde Dios, el theos, en griego, Dios en griego, está en el centro. Pues si ese Dios, si esa mente inteligente todo lo creó, entonces todo gira en torno a Él, aunque Él no lo quiera o pese a sí mismo, podríamos decir. Y esto no se trata de egocentrismo, sino que esto es lo que es la realidad, porque Dios no puede desprenderse de sí mismo, no puede sustraerse de su propia naturaleza. Él es el centro, Él es el que origina todas las cosas. Y por eso hay un versículo muy interesante en Isaías 26:4 que dice que Él es la roca eterna y la fortaleza de los siglos. Y en unos instantes lo vamos a ver en la presentación de PowerPoint, a la que yo le pido a Esteban que ya pueda ir, en la diapositiva número 1 con el título que dice Jesús el jardinero, así he dado en llamar este estudio, y le puse ahí, me gustó ponerle las letritas en colores
para manifestar la diversidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios diverso. El dueño de la diversidad es Dios, la diversidad verdadera. Dios es un Dios diverso, creativo, multiforme. Lo vimos en el estudio de la oración es transformación cuando estudiamos la oración sacerdotal arónica. Cuando dice el Señor, alce sobre ti su rostro. Ese término en hebreo habla de la multiforme gracia de Dios, los rostros de Dios, un Dios creativo, un Dios diverso, un Dios de color, un Dios de diseño, un Dios de variedad, un Dios de varón y mujer, por ejemplo, un Dios de creación, un Dios de Dios y ser humano, y ángeles también y seres espirituales. Entonces, en la siguiente diapositiva está este versículo maravilloso de Isaías 26:4, que está acá en dos versiones de la Biblia. En Dios el Señor está la fortaleza de los siglos, es una versión, pero otra versión, otra traducción dice, en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Ahí están la Biblia de las Américas y la Reina Valera, las dos interpretaciones. En Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos un estanque de agua con círculos concéntricos que evidentemente se han formado a partir de una roca o una piedra que cayó. Vieron que cuando tiramos una piedra en el agua se comienzan a formar a su alrededor círculos concéntricos. Bueno, mientras Esteban mantiene ahí esta diapositiva de los círculos concéntricos, me gustaría que nosotros pensemos en todo lo que es un círculo concéntrico que se ha originado a partir de la roca eterna y la fortaleza de los siglos, que es el Señor. La naturaleza que nos rodea es un círculo concéntrico, originado a partir de Dios. Las leyes de la física y la biología son un círculo concéntrico. El orden en el universo es un círculo concéntrico. La diversidad en la creación, en las flores, en los animales, es un círculo concéntrico. Son como una onda expansiva que nace de la roca eterna, de la fortaleza de los siglos. El testimonio que tenemos de nuestros antepasados que creyeron en Dios es un círculo concéntrico. Su fe, sus obras, sus altares, materiales e inmateriales, son un círculo concéntrico que está testificando de la existencia de ese Dios. La historia y la geografía, es decir, el tiempo y el espacio donde ese Dios se manifestó y se movió, son círculos concéntricos. La historia y la geografía, la tierra de Israel, Tierra Santa, es un círculo concéntrico, manifestación del Eterno. La cultura del pueblo judío es un círculo concéntrico. La fe que nosotros tenemos es un círculo concéntrico también, porque la fe no es Dios. La fe es resultado de lo que Dios produce en nosotros. Nuestra experiencia con Dios es un círculo concéntrico. La adoración a Dios, la koinonía, como se dice en griego, o la comunión entre los hermanos, es un círculo concéntrico que está manifestando la existencia del Dios verdadero. También lo son los discípulos del Señor, los cristianos desde tiempos inmemoriales. Y también las disciplinas, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la alabanza y la adoración cuando le cantamos a Dios, son todos círculos concéntricos que están evidenciando la existencia de ese Dios. Y podés volver a mí ahora, Esteban. Todos esos círculos concéntricos, al evidenciar a Dios, me van acercando a Dios. La naturaleza debe acercarnos a Dios. El admirar el orden en las leyes de la naturaleza y del cosmos me debe acercar a Dios. La maravilla de que yo me acueste a dormir y que al otro día me despierte en perfecto estado, vivo, ese milagro que sucede día a día durante todos los años de nuestra vida, me debe acercar a Dios.
La experiencia de lo que es la vida en comunidad en la iglesia me debe acercar a Dios. Todas las disciplinas que yo practico, oración, lectura de la palabra, alabanza y adoración, ayuno, me deben acercar a Dios. El leer la Biblia y el entender toda esa historia, toda esa geografía donde Dios se movió, me acerca a Dios. Y así sucesivamente, todos estos elementos que mencioné y tantos otros que hay y que me acercan al Señor. El verbo es el centro. La palabra viva es el centro y ella testimonia al que todo lo origina. La Biblia nos habla, la Biblia que es el centro de todas las cosas porque es la palabra, es Jesucristo. La Biblia testimonia a ese que está en el centro, que es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un asunto que revela la esencia de Dios y es el amor, ¿verdad? Dios es amor, lo dice Juan en una de sus cartas. El amor es un desprendimiento, escuché alguna vez, como diciendo, sin acción no hay amor. El amor es un desprendimiento, implica una acción, un movimiento. Y Dios se desprendió a sí mismo o de sí mismo con el fin de redimirnos, como dice la palabra, Filipenses 2:7, ¿no? Él es amor, es como, eso está manifestado en el acto de, Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Filipenses 2:7. Esto nos está hablando del Dios que hace un movimiento, se desprende a sí mismo o de sí mismo con el fin de redimirnos, para lo cual se vuelve como uno de nosotros. Pero lo sorprendente de esto es que al hacer esto, de alguna manera, Dios nos vuelve a nosotros su centro. Dios se vuelve un hombre en la persona de Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios mismo, abandona la gloria que tenía con el Padre y se hace un hombre. Y de esa manera es como si por un momento sucediera el milagro de que el Señor haya dejado de estar en el medio. Y es tan grande el amor de Dios por el ser humano que nos vuelve a nosotros su centro a través del Señor Jesucristo. Esto es glorioso. Les voy a pedir ahora que ustedes hagan otro juego de imaginación. En la imagen habíamos visto una piedra en el medio de un estanque, pero ahora vamos a hacer un juego de imaginación. Entonces yo te pido que vos hagas este ejercicio, este juego de imaginar ese jardín, que puede ser el jardín de tu casa, puede ser de pronto un balcón en el apartamento, como yo vivo en apartamento, pero ustedes ven al fondo, yo tengo varias plantas allá en uno de los balcones, tengo más de 20 plantas distribuidas por todo el apartamento. Bueno, te pido que hagas ese ejercicio de pensar en ese lugar verde que es tu descanso, que a ti te gusta, en un jardín botánico, un bosque en el cual hayas estado, que tú frecuentes, ¿verdad? Imagínalo por un instante, ese lugar. ¿Y por qué te estoy pidiendo esto? Bueno, porque si el universo es producto de una mente creadora, de un diseño inteligente, podemos metaforizarlo o volverlo más asible mediante la figura del jardín. De hecho, por eso esta figura es tan presente en la Biblia, porque Dios quiere que lo entendamos mejor a Él y a su persona. Y si vamos a la diapositiva siguiente, a la del estanque de agua, a la de la piedra en el estanque de agua, vamos a ver un jardín, precisamente, que creo que es el jardín japonés de Montevideo. Esta foto, si no me equivoco, esta foto la saqué de internet. Y mientras vemos acá la diapositiva, te cuento que, bueno, vamos a pensar que Jesús es el jardinero y que el universo es su jardín, un lugar como este. Y pensando en un jardín, yo te digo, ¿puede un jardín subsistir sin un jardinero que en la estación seca lo riegue, que proteja las plantas y los árboles en el crudo invierno o contra el recio viento? ¿Que evite hormigas y plagas minen las flores y los frutos? ¿Que fertilice cada tanto el suelo? ¿Que pode las plantas para que retoñen?
Mucho en la Biblia tiene que ver con un jardín. Y mirando este jardín de la diapositiva te pido que vos pienses y que recuerdes que la Biblia, por ejemplo, habla de los frutos del Espíritu, frutos. La raíz de David, la raíz, la vara o el vástago del tronco de Isaí, otro paralelismo con un jardín en la imagen de Jesús. La Nueva Jerusalén con su río y su árbol de vida, según lo pinta Juan en el Apocalipsis. El jardín de la tumba donde fue sepultado Jesús y donde resucita. El huerto de Getsemaní donde Jesús ora antes de ser crucificado. La parábola en la que Jesús nos cuenta de la semilla de trigo que debe caer en tierra y morir para llevar fruto. Las semillas en los diferentes tipos de suelos de la parábola del grano de mostaza que se transforma en árbol frondoso, las fiestas solemnes de Israel que acabamos de estudiar y que son de carácter agrícola y tienen que ver con siembras y cosechas de cebada, de trigo y de frutos, cereales y frutas. El agua de la roca, el agua de Meriba y el agua de la peña de Oreb, que fluyeron agua en el desierto, los dos olivos, el natural y el silvestre, referencia a Israel y a los gentiles, pero que están metaforizados en el árbol del olivo, la vid y el pámpano, las viñas, la higuera, los lugares de delicados pastos, las fuentes de aguas, los manantiales, los lirios del campo, la rosa de Sarón, la tierra que fluye leche y miel, los dátiles, las granadas, las manzanas, las palmeras, el cuidado por los árboles contra los que no debemos de levantar hacha en la batalla, según dice Deuteronomio 20:19. Las yuntas de bueyes que aran el campo, la vara de almendro de Aarón que reverdeció y que fue colocada dentro del arca, tipo de la presencia de Dios, el huerto del Edén, la simiente de la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente, la simiente de la mujer, la semilla de la mujer. La Biblia usa esta alegoría, este conjunto de símbolos concatenados y todos relacionados con la imagen de un jardín para decirnos algo. El concepto del huerto, de jardín, habla de un Dios que es amor, que cuida, que protege y de su creación, resultado de ese amor. Recordemos cuando hablamos en el estudio que está en la serie Variados sobre la misericordia de Dios y veíamos que el término misericordia, rahum, viene del término vientre, de mujer. Entonces hay un aspecto maternal de Dios en este tema del jardín, por el cuidado y el amor que Él pone en todo esto. Y ahora podés volver a mí, Esteban. Y tan así es esto, tan así, que los profetas Joel, Isaías y Ezequiel anunciaron la restauración del huerto, el retorno al huerto del Edén, diríamos, como una situación ideal. Miren, por ejemplo, en el año 800 a.C. aproximadamente, el profeta Joel dice en el capítulo 2, versículo 3, delante de él consumirá fuego, delante de Dios, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Como el huerto del Edén es la tierra delante de Dios. Por otro lado, Isaías en el capítulo 51, versículo 3, en el año 750 a.C., dice, ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y Ezequiel, hacia el año 600 a.C., 550, dice en el capítulo 36, versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Repito el versículo de Ezequiel, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén.
muy presente el tema del huerto del Edén a lo largo de toda la palabra de Dios, en manera especial, no solamente el Antiguo Testamento, pero muy presente en el Antiguo Testamento. El tema del huerto es propio de la cultura del Medio Oriente desde siempre. Los reyes persas, quienes portaban el título de rey de reyes, consideraban la alta jardinería como un trabajo y privilegio de nobles. Esta tradición se extendía a varios pueblos y culturas del Oriente. Los nobles plantaban y cuidaban sus jardines por generaciones, haciendo de estos verdaderas maravillas de ensueño. Yo no sé si ustedes vieron una telenovela muy famosa, histórica, llamada El Sultán, una telenovela turca que recrea el siglo de oro del Imperio Otomano, en el mandato del sultán Suleimán el Magnífico. Y en esa telenovela se muestra que es muy fiel a muchos aspectos históricos en muchos sentidos, y en esa telenovela el sultán se muestra muy claramente esto de la fascinación de los sultanes, inclusive, por los jardines. Y todo el cuidado que ellos tenían por el tema de los jardines, el concepto de huerto. Y por ejemplo en la telenovela hay un personaje que es un viejo sabio, que es el juez de la nación, y este viejo sabio tenía un jardín donde cultivaba flores y rosas, tulipanes, porque ustedes saben que los tulipanes son originarios de Turquía, después se exportan hacia Holanda. Bueno, entonces este tema es muy presente desde hace siglos ya que esto es así. Y hoy día muchas veces pensamos que, bueno, yo tengo una casa, soy millonario, tengo una mansión, y viene el jardinero, que es el obrero, a hacerme el laburo, como decimos acá, viene a hacerme el jardín, pero en realidad hace muchos siglos, la alta jardinería era un trabajo de los nobles. Los reyes se embarraban las manos, los reyes plantaban, los reyes cuidaban sus flores, los reyes plantaban sus árboles, diseñaban sus jardines, porque la alta jardinería tiene que ver con un concepto noble que además nos acerca a Dios y de alguna manera habla de parecernos a Dios, pero no por querer ser como Dios, sino porque Dios puso esa semilla en nosotros. Él es así, él es un Dios creador y nosotros somos hechos a su imagen, entonces nosotros tenemos esta naturaleza, esto de amar el jardín, y a quién no le gusta tener su rinconcito en la casa, en el balcón del apartamento, o su jardincito, su plantita. De repente solo puedo tener, bueno, tengo una plantita a la que cuido, a la que fertilizo, me gusta cuando esa plantita da flor, cuando veo sus hojitas verdes. El tema del jardín. A esos inmensos jardines en la antigüedad, en el Medio Oriente, se los llamaba paridaida, que traducido significa jardín amurallado. También se lo podía llamar paraíso o parque de animales. Así pasaron a ser conocidos los paridaida en el idioma español y en otras lenguas. El paridaida, ese jardín amurallado, simbolizaba aquella tierra bendita y perdida que Dios, Ahura Mazda, el Dios creador de los persas, había dado al hombre para que la cuidara y administrara. Ahí vemos un paralelismo con el huerto del Edén en la Biblia. El cultivar un paridaida era símbolo de la relación del hombre con su creador divino. Por medio de su trabajo, el noble estaba cuidando simbólicamente de aquel mítico paraíso ancestral dado al hombre y luego perdido. Ese jardín era su microcosmos. Y vuelvo a decir, la alta jardinería era una tradición desde antes que Nabucodonosor, es decir, yo hablo del sultán Suleimán en la telenovela, año 1500 después de Cristo, pero antes de Nabucodonosor, en el 700 antes de Cristo, ya antes de Nabucodonosor, ya estaba presente el tema de la alta jardinería. Y luego los reyes persas se sentarán en el trono de Babilonia o de los subsiguientes imperios, poniendo atención a este tema, y las profecías de Joel e Isaías que citamos lo evidencian. El concepto es bello y divinamente inspirado. Imitar a Dios cuando cuidamos un jardín. Si así nos comportáramos, además, como raza, como seres humanos, evitaríamos muchos de los problemas ambientales que al presente como planeta enfrentamos.
La cultura de Israel, inmersa ahí en Medio Oriente, evidentemente no está exenta de ese aprecio por la alta jardinería. Es más, nosotros creemos que dicha cultura es la que origina ese aprecio a la alta jardinería. Salomón, hacia el año 900 a.C., el hombre más sabio de su tiempo, fue de hecho un gran jardinero, al igual que los otros reyes y monarcas de Oriente Medio y más adelante otras civilizaciones que de pronto nos son más familiares, como por ejemplo Europa y la Edad Media y el Renacimiento y los siguientes periodos que siguen al Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en los jardines de Versalles, en París, y lo vamos a ver en alguna de las fotos, en un viaje que yo hice, que el valor de esas fotos, cuando las veamos, de pronto no son fotos de mucha calidad, pero lo interesante es que yo las tomé, yo tuve la experiencia de estar en esos lugares, pero lo rico es, el ser humano ha apreciado este tema de los jardines desde siempre. Miren qué lindo lo que dice Eclesiastés 2.5. Eclesiastés 2.5, y esto está en las diapositivas, la diapositiva número 5, Esteban. El sabio Salomón, porque creemos que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, dice: me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. El hombre más sabio de la tierra que le pidió sabiduría a Dios, Dios lo llenó de sabiduría para que él hiciera huertos y jardines y plantara en esos huertos y jardines árboles de todo fruto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un versículo de Jeremías, capítulo 52, que dice: y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Lo interesante de este detalle, de este relato histórico, es este detalle que dice que había una puerta entre los dos muros cerca del jardín del rey. Así que los reyes de Israel tenían jardines en sus palacios, lo mismo que todos los reyes del antiguo Medio Oriente. Y la alta jardinería era tenida en dignidad por los reyes que creían en el mismo Dios que creemos nosotros. Y un pasaje más, en la siguiente diapositiva, la reina Esther, estando en Susa, el imperio persa, Esther 1.5 dice: ofreció banquete el rey por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real. El huerto del Palacio Real. El Palacio Real tenía un huerto. A todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Así que ahí vemos cómo está presente siempre este tema del huerto. Y imaginemos que la reina Esther es del año 480 a.C., aproximadamente. Y ahora podés venir a mí, Esteban, y volviendo al sabio Salomón, en el Cantar de los Cantares, el esposo compara a su amada con un huerto. Y sabemos que esa comparación tiene que ver con Dios hablando de la iglesia. Y miren qué lindo, ¿no? Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Miren cómo Dios nos considera a nosotros, un huerto cerrado, como el Paridaida, el jardín amurallado. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, las granadas, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, le dice la iglesia a Dios, y coma de su dulce fruto. Que Dios coma del dulce fruto que nosotros producimos para Él como iglesia. Cantares 4, versículos 12 al 16. Todo eso somos para Dios, somos como ese huerto, como ese jardín con un rico olor.
Y yo pensaba también que, por ejemplo, ahora que viene la primavera, yo acá en este balconcito que tengo acá atrás, tengo un jazmín, acá se conoce como jazmín de Hungría, no sé, con una florcita blanca que da un olor muy rico, es una enredadera. Y me encanta, porque ya viene la época, se va el frío, entonces yo ya puedo abrir e incluso dejar abierto toda la noche la puerta interior del balcón y ya me inunda el living comedor con el olor exquisito del jazmín de Hungría. Es decir, no es solamente las flores nos regalan lo que vemos, los colores, las formas o el verde de las plantas, sino también los olores. Yo en la terraza de la cocina tengo un romero y me encanta tocar el romero y sentir su olor. Tengo unos geranios y malbones que también tienen un olorcito medio alimonado. Por ejemplo, en Grecia es muy típico, en todos los lugares en Grecia, tener plantas de albahaca y los griegos pasan y le pegan a la planta de albahaca para que la planta de albahaca desprenda su olor. Y qué cosa tan rica el olor de la albahaca. Entonces, esto es algo muy presente, ¿verdad?, en el ser humano. Y esto viene de Dios. Dios lo plantó en nosotros. Y nosotros somos para Dios ese maravilloso jardín. Preciosa metáfora esta de Cantares, ¿verdad? Y dice que es lindo porque dice que somos un huerto cerrado para Dios, fuerte y sellado. La iglesia es un huerto cerrado, fuerte y sellado para Dios. Y esto nos lleva a las palabras de Jesucristo. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, contra ese jardín, contra ese paridaida, contra ese huerto o jardín amurallado. Mateo 16, 18. Y ese huerto cerrado, que es la iglesia, es pródigo y diverso en frutos, aromas, sabores. Y es importante que en este estudio tú te des cuenta que si la iglesia es un jardín, tú eres una parte de ese jardín. Tú eres un árbol, una planta, una flor, un fruto. Que te percibas así y que percibas que tu vida tiene algo rico para darle al otro. Así como cuando yo veo una flor, esa flor me deslumbra con su color, con su aroma, con su forma, o incluso cuando la puedo usar en diferentes preparaciones y comerla, ¿verdad? Como el romero, por ejemplo, la albahaca. Bueno, nosotros somos así en la vida de otra persona. Nosotros en la vida de los demás somos así. Somos como una planta de albahaca que da un rico olor, o una planta de romero con su rico olor, o un jazmín de Hungría con su rico olor. Somos como un tulipán con su maravilloso color. Somos como rosas con sus preciosos colores. Es maravilloso, maravilloso realmente este tema del jardín. Y pensemos, ¿cuántos de nosotros anhelamos una casa con jardín, un espacio verde propio? Yo, si tuviera una casa, tengo hasta pensadas las plantas que me gustaría tener en mi jardín. Me gustaría tener una viña, es decir, un parral con uvas. Me gustaría tener una higuera, porque amo los higos. Me gustaría tener un jazmín, pero no el jazmín de Hungría, sino el otro jazmín, el jazmín que se conoce como gardenia en otros países, que es la flor blanca más grande y muy perfumada en diciembre. Acá en Uruguay florece y da en diciembre. Me gustaría tener un membrillo de jardín, que es un árbol que tiene todo tallos negros y florcitas rojas, y no tiene hojas. Los tallos negros y las florcitas rojas. Me gustaría tener la madreselva. La madreselva es otra enredadera que da una flor que vos le podés sacar el pistilo amarillo y queda una gota, y esa gota la probás y es un néctar. Además del rico olor a limonado, esa gotita es muy dulce. Bueno, me encantaría tener un jardín con madreselvas. Y así, bueno, creo que básicamente eso es lo que me gustaría tener. Y árboles frutales, por ejemplo, limonero, níspero, naranjo, tangerino. Amo todo eso, me gustaría tener eso. Y bueno, pienso que todos nosotros tenemos ese deseo. Hoy día yo no puedo, pero bueno, tengo en el apartamento mucho verde, que entre paréntesis me enteré ahora que fue una tendencia que se despertó en manera especial a través del COVID, porque como la gente empezó a pasar mucho más tiempo en sus casas,
muchos empezaron a generar espacios verdes dentro de la casa. Y bueno, si no tenemos el dinero para mantener un jardín, o el espacio para tenerlo, o el tiempo que se requiere, pero si pudiéramos lo tendríamos. Y si no tenemos un jardín en casa o en el apartamento, en el lugar donde vivimos, ¿cuántos de nosotros no disfrutamos de esos jardines botánicos, de esos espacios verdes que son pródigos en color, en sabor? Pero es un tipo de la iglesia también eso, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir que la vocación de jardinero nos es heredada del Padre. Nosotros como seres humanos tenemos ese aprecio por el huerto, ese anhelo por poseerlo y esa añoranza, como Lot. ¿Se acuerdan que Lot tuvo esa añoranza? Porque dice que alzó Lot sus ojos, el sobrino de Abraham, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Génesis 13, 10 y 11. Capítulo 13, versículos 10 y 11. Lot tuvo una añoranza del huerto, del concepto de huerto. Entonces cuando su tío Abraham le dice, bueno, elegí, ¿qué tierra querés? Dice que Lot levantó sus ojos y vio que toda aquella tierra era de riego como el huerto del Señor. Y entonces Lot quiso esa tierra para él. A partir de esta conceptualización de Dios como el jardinero, se hace necesario evidenciar o vislumbrar o visualizar un elemento esencial para la supervivencia del jardín, y que precisamente ese elemento lo advertimos en esto que decía Lot. Vio que la tierra era como huerto del Señor, pero vio que la tierra era de riego. Si nosotros visualizamos a Jesús como el jardinero y le damos importancia a esto del jardín, tenemos que entender que hay un elemento esencial en el jardín, en todo jardín, para que el jardín subsista, y es el agua. El agua es el elemento vital en cada jardín. Y de hecho, el huerto del Edén estaba surcado por 4 grandes ríos. Y si vamos a las diapositivas, la diapositiva número 8, Esteban, nos regala un mapita donde está esa especie de bota, que no es Italia, sino Arabia Saudita, y vieron que hay unas líneas amarillas ahí. Bueno, esas líneas amarillas que vemos en la diapositiva serían los 4 ríos que surcaban el huerto del Edén. Y en algún lugar en medio de esos ríos estaba el huerto del Edén. En la parte de abajo aparece el río Pisón, como si fuera la mitad de Arabia Saudita, una línea horizontal que dice Pisón. El mapa está en inglés, pero bueno, ahí está el río Pisón. Después, no sé si ustedes, subiendo el Pisón para arriba, hacia el norte, vemos que dice Gijón. Ese era otro de los ríos. Y el Gijón, vieron que hay un puntito rojo, sigan, pasen por ese puntito rojo, sigan, y se van a encontrar con otra línea amarilla que es el Éufrates, otro de los ríos que surcaban el huerto del Edén. Y después, en paralelo con el Éufrates, aparece entre paréntesis un término que dice Hidekel o Hidekel, que esto sería el río Tigris. Y mientras Esteban mantiene esta imagen, yo les voy a leer Génesis capítulo 2. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Era necesario un río, era necesaria el agua para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Este río se repartía en 4 brazos, dice Génesis 2:10. El nombre del uno de esos 4 brazos, era Pisón, que sería ese río que es la línea horizontal abajo. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Vieron que es ese río que va subiendo hacia arriba, que de hecho habla de la tierra de Cus, que está relacionado con Etiopía, que es precisamente
en África, pero está cerquita de ahí, de donde está el Gijón. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, o Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y todo esto es verdad, lo podemos comprobar en el mapa, es así en la geografía. Y el cuarto río es el Éufrates, que en realidad en el mapa está el Éufrates y más hacia el este el Hiddekel o el Tigris. Según el texto sagrado, esos ríos nacían al tiempo que bañaban el jardín del Edén. Hoy en día la ubicación correspondería al área del Golfo Pérsico, como vemos en el mapa, la vasta zona que incluye a Irán e Irak, entre otros varios países. Los estudiosos han concluido que hace miles de años esa zona, que hoy día es un desierto más bien, era de hecho una planicie con tierra fértil, a la cual es probable que el diluvio universal haya inundado. Y de vuelta voy a decir esto de los ríos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, vimos que dice la Génesis. Bueno, se cree que el Pisón, este río, fluía al norte de lo que es al presente Arabia Saudita, es esta línea amarilla que parte al medio de Arabia Saudita. Hoy en día el río está seco, este río está seco hoy día. También se conoció a este río como Wadi Batón. El nombre del segundo río, el Gijón, que va para arriba, es el que rodea toda la tierra de Cus, según nos dice Génesis. Se cree que el río Gijón es el mismo río Karun, que se choca con el Éufrates, y Tigris entre Irak e Irán. Y según la Biblia dice que el nombre del tercer río es Hiddekel o Tigris, el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates, y en realidad estos dos tal cual están ahí, el Tigris y el Éufrates. Hay uno de ellos, el Éufrates, que se está secando, es como un hilito de agua, pero todavía está. Bueno, ahora Esteban, podés volver a mí y les voy a contar algo, para terminar ya porque se nos ha ido la hora. Pero miren qué perla preciosa. Cuando Adán y Eva pecan y toman del árbol del bien y del mal, desobedeciendo a Dios, al ser expulsados del huerto, ellos debieron necesariamente cruzar esos ríos, porque el huerto de Edén estaba en medio de estos 4 ríos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Si Adán y Eva pecan y dice la palabra que Dios los expulsa del huerto del Edén, ellos tuvieron que cruzar uno de esos ríos para salir del huerto del Edén. Pero tras el perdón, cuando el Señor los perdona y los restaura, ellos vuelven a la comunión con Dios, y en ese volver a la comunión con Dios hay una vuelta al centro del jardín, que por supuesto no es que físicamente volvieron al huerto del Edén, porque no volvieron al huerto del Edén, pero sí metafóricamente y espiritualmente hablando, su corazón volvió al huerto del Edén. Y eso necesariamente implicó que ellos tuvieran que cruzar de vuelta un río para volver a ir al corazón de Dios. Ellos tuvieron que hacer teshuvá o arrepentimiento, que después lo vamos a ver, este concepto es muy rico en el judaísmo, hacer teshuvá o arrepentirse. Pero para hacer teshuvá o arrepentirse, ellos tuvieron que cruzar de vuelta el río que habían cruzado para volver a tener la plena comunión con Dios. Y esto es maravilloso porque esto nos dice que Adán y Eva fueron los primeros hebreos, porque el término hebreo significa, o viene de una raíz que en hebreo significa los que cruzan. Hebreo viene de Eber, que es el tataranieto de Noé o bisnieto de Sem, hijo de Sala, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, dice Génesis 10. Bueno, este hombre santo, Eber, es el que da origen al término hebreo y significa cruzar, cruzar. Los hebreos son los que cruzan, y Adán y Eva fueron los primeros hebreos porque ellos, para restaurar la comunión con Dios, tuvieron que cruzar, ir al otro lado del río, moverse hacia adelante, dar un paso de fe que les requirió a ellos precisamente el arrepentimiento. Bueno, esto sería
por hoy el estudio, pero quiero que veamos, no sé si Esteban vos podés ir a la diapositiva número 33, para que vayamos viendo, porque yo tomé muchas fotos y las incluí en la PowerPoint, pero vamos a ir disfrutando estas fotos de a poco. Miren, esto por ejemplo es en las afueras de París, en Montmartre, el Monte de los Mártires. Ahí está la basílica, la iglesia de Montmartre. Se cree que una de las posibles nombres de Montmartre, ¿por qué Montmartre, el Monte de los Mártires? Porque ahí hubo una matanza de cristianos en su momento, y en algún momento la Iglesia Católica levantó esta iglesia cuando París estaba muy mundanalizado, para que París mirara al Cristo, y de hecho hay una imagen del Cristo con los brazos abiertos y extendidos hacia la ciudad de París, para que los franceses se volvieran a Dios, porque habían dejado de lado a Dios. Bueno, miren esta hermosa iglesia en Montmartre, en París, ahí en medio de las flores, el jardín. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver otra imagen de París. París es una ciudad con mucho verde, con muchos jardines, con un cuidado especial de edificios históricos y jardines. Está muy presente el tema del jardín. Lo volvemos a ver en la siguiente diapositiva, donde hay unas florcitas rojas que aparecen ahí. Esto también es París, y este tema de los jardines presente, los árboles, y cómo a los seres humanos nos gustan los árboles, los jardines. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos la mezquita de París. Y en el medio de la mezquita de París vos tenés un precioso jardín con su fuente de agua. Es decir, que el mundo musulmán, el mundo islámico también tiene esta fascinación con el concepto de Paridaida, de paraíso, el huerto del Edén. Y vamos a terminar el programa con las siguientes diapositivas, que son nada más y nada menos los jardines de Versalles. Miren qué maravilla, kilómetros y kilómetros, muchas, no sé si hectáreas, kilómetros de jardines, de estanques de agua, donde hay además, o donde habían además animales como pavos reales, aves exóticas y coloridas, flores, árboles de todo tipo. Miren lo que son los diseños de los jardines de Versalles, también a unos 70 kilómetros de la ciudad de París. La siguiente diapositiva también es todavía de los jardines de Versalles. Miren lo que es eso, esas inmensas extensiones, porque los reyes tenían una fascinación con los jardines, con la alta jardinería. Y una diapositiva más que todavía es de los jardines de Versalles, lo que se conoce como un lugar apartado que hay ahí en los jardines de Versalles. También ahí vemos una especie de unos sauces, una pérgola, siempre el tema de los jardines tan presentes. Y bueno, con estas fotos hay muchas más, pero hoy vamos a terminar acá con esta, y con esta foto de los jardines de Versalles. Ahora podés volver a mí, Esteban. Me voy a despedir y los voy a invitar para la semana que viene, en donde vamos a profundizar este tema de en medio, Dios que está en medio, y lo vamos a empezar a ver a Jesús el jardinero en estas 4 imágenes que yo dije que vamos a estudiar, en estos 4 símbolos: el árbol de la vida, el tabernáculo, la menorá y el tetramorfos. Pero antes de entrar en eso era importante que nosotros entendiéramos y nos vayamos haciendo la cabecita en cuanto a lo importante que es el concepto de huerto para nuestro Señor. Así que bueno, te invito para la semana que viene. Jesús el jardinero, se viene la primavera con todos los colores, los olores y los sabores que ella trae, bien propios de nuestro Señor, que es el jardinero. El Señor te bendiga.